A manera de introducción, el siguiente video tiene como propósito comprender la estructura, funcionamiento y efectos jurídicos de los tratados internacionales mediante la revisión de sus elementos, su clasificación, proceso de celebración, manifestación del consentimiento, entrada en vigor, interpretación, modificación ¿Qué es y un tratado terminación, internacional y cómo se así clasifica? como su Un tratado es relación un con el acuerdo derecho vinculante celebrado entre Estados u otros consuetudinario sujetos del derecho para internacional, reconocer el cual su es regido por el importancia derecho dentro internacional. del sistema Los tratados también se normativo conocen del como derecho convenciones, internacional pactos o acuerdos público. internacionales. Según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, el nombre que reciban estos no condiciona su valor jurídico. Dentro de estos tratados internacionales existe una clasificación que puede ser de acuerdo a los siguientes criterios: por el número de estados partes, bilaterales, celebrados por dos estados, multilaterales, celebrados por dos o tres estados, por su formalidad, simples, requieren de una negociación y firma, complejos, requieren de la negociación, firma y además ratificación, por su importancia. Por los tratados ley establecen normas generales, se aplican cuestiones presentes y futuras. Tratados contrato establecen normas particulares que resuelven un asunto particular, como por ejemplo tratados con el límite del Estado de Ecuador. Por el objeto, tratados políticos, tratados económicos o comerciales, tratados culturales, tratados de defensa. Por la posibilidad de acceso. Tratado abierto, admite la adhesión de terceros estados. A su vez puede ser de dos tipos: restringido o universal. Tratado cerrado, no se admite la adhesión de terceros estados. ¿Qué elementos y etapas conforman el proceso para su celebración? Los elementos son dos. Uno, los tratados son un acuerdo entre las partes. Y el segundo, el tratado es un acuerdo vinculante que debe ser un instrumentado que genere obligaciones y derechos. Las etapas. Negociación. En esta etapa se implica la discusión y propuesta de las cláusulas entre los representantes de los estados que participan en el tratado. El objetivo es llegar a un acuerdo sobre el contenido del tratado. Adopción del texto. Una vez negociado, el texto del tratado se adopta como definitivo. Tradicionalmente, la adopción requiere una unanimidad, pero en la actualidad los tratados bilaterales suelen adoptarse por unanimidad, mientras que los multilaterales pueden tener procedimientos de adopción específicos o en su defecto requerir de terceras partes de los presentes y votantes. Autentificación del texto. Este paso establece el texto final del tratado. Se certifica que el texto es auténtico y definitivo a través de la firma de referéndum, que éste es sujeta a su confirmación posterior o a la rúbrica de los representantes estatales. Manifestación del consentimiento. Los estados expresan su voluntad de obligarse por el tratado. Esto puede hacerse a través de la firma, el canje de instrumentos, la ratificación, la aceptación y la aprobación o la adhesión. ¿Cómo entra en vigor un tratado y qué efectos produce? El tratado entra en vigor cuando se cumplen las condiciones establecidas en él o en su defecto cuando se tiene constancia del consentimiento de todas las partes en obligarse. Los efectos de un tratado son vinculantes para las partes que lo han ratificado, obligándolos a cumplir de buena fe y no invocar disposiciones de su derecho interno para justificar su incumplimiento. ¿Qué sucede si un Estado desea hacer reservas, modificar o terminar un tratado? Un Estado puede realizar reservas, modificaciones o terminados de tratados internacionales siguiendo procedimientos específicos establecidos en el derecho internacional público, principalmente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Una reserva es una declaración unilateral hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a un tratado, con el objetivo de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. La aceptación de una reserva por parte de otro Estado crea un vínculo convencional entre ambos Estados, pero solo respecto a las disposiciones del tratado que no son objeto de la reserva. Las modificaciones de los tratados multilaterales se rigen por las disposiciones del tratado o en su defecto por las reglas generales del derecho internacional. Un acuerdo modificatorio solo obliga a los estados que lo hayan aceptado. Los estados que no acepten las modificaciones seguirán vinculados al texto original del tratado. La terminación de un tratado suele requerir la notificación a las demás partes y a la aplicación de las disposiciones del tratado o la Convención de Viena. La terminación de un tratado libera a las partes de sus obligaciones bajo el tratado.
pero no afecta a las obligaciones que puedan subsistir en virtud del derecho internacional general. ¿Qué papel juega el derecho consuetudinario en la práctica de los tratados? El derecho consuetudinario juega un papel muy importante en la práctica de los tratados internacionales como una fuente del derecho que contempla o interpreta las disposiciones escritas. A menudo los tratados se interpretan y aplican a la luz del derecho consuetudinario, especialmente cuando las normas convencionales no son claras o no cubren los aspectos de una situación. Además, el derecho consuetudinario puede servir como base para la creación de nuevos tratados o para la modificación de lo ya existente. Como conclusión, los tratados internacionales han sido y son legislación fundamental para México y para el mundo en su relación con nuestro país, solo que hoy en día su función es creciente en número de importancia. Los tratados internacionales van marcando la pauta de la vida interna de los estados y de su proyección al exterior. Para ello, la trascendencia en su análisis y estudio para su posterior conversión en legislación interna y consiguiente ejecución.